El olor a desinfectante en el pasillo del hospital no era lo único que se sentía antiguo. Había algo más denso. Me recordaba al miedo que ha estado demasiado tiempo encerrado, esperando a salir. Las sillas de plástico eran duras, frías, como si nunca hubieran tocado un cuerpo humano. Me senté al lado de Jake, el esposo de Emily. Nuestras rodillas casi se tocaban, pero había kilómetros de distancia entre nosotros. Jake seguía frotándose las manos sobre los vaqueros, una y otra vez, como si intentara borrar algo que no podía decir en voz alta. «No hay gritos», dije, fingiendo ligereza. «Quizá las cosas han ido bien». Él no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, con los ojos clavados en el suelo. «O quizá todo lo contrario», murmuró, sin levantar la vista. El silencio era tan grueso que casi podía sentirlo presionándome el pecho. Al fondo del pasillo, un carrito chirriaba en la distancia, metálico y frío. Entonces la puerta de la sala de parto se abrió. Una enfermera de rostro amable, pero hombros agotados, asomó la cabeza. «Pueden pasar». Nos levantamos al mismo tiempo, pero llegué yo primero. Dentro, todo era blanco. Las paredes, las luces, las sábanas. Incluso el aire parecía blanqueado. Emily estaba allí. Parecía alguien que había sobrevivido a una guerra. La piel pálida, los labios agrietados, los ojos con círculos oscuros que parecían haber drenado todo su sueño. Pero sonreía. En sus brazos, algo tan pequeño que apenas parecía real. Un bebé, envuelto en telas suaves, retorciéndose como una flor temblorosa. Jake se apoyó contra la pared, exhalando un suspiro ahogado. Lo empujé suavemente hacia una silla. «Hombres», dije intentando aliviar la tensión. «Construidos como camiones, débiles como plumas». Emily rió con suavidad. Apenas un hilo de voz. Me acercó al bebé. Era perfecto. Pequeño. Vivo. «Es precioso», susurré. Emily asintió lentamente. «Se llama Martin», parpadeé. El aire cambió, como si alguien hubiese abierto una ventana invisible en la habitación. «¿Martin?», pregunté. «¿Quieres decir...?» «Sí», dijo ella, sin apartar la mirada de mi rostro. «¿Pasa algo, hermana? ¿Sabes que mi hijo se llama Martin?» Emily se encogió de hombros. «Muchos niños se llaman Martin. No es como si lo hubieras registrado». Sentí algo tirante en la mandíbula. «Es solo sorprendente. Tómalo como un cumplido. Me gustó tu elección». Forcé una sonrisa. Pero detrás de su sonrisa había algo más. Algo que no era admiración. Algo acababa de empezar. Jake seguía en shock. Apenas podía sostenerse en la silla. Tenía el rostro sudado, las manos colgando entre las rodillas. Lo observé unos segundos, con la incomodidad creciendo en el pecho. Quise bromear, sacarlo de ese estado. «Hombres», dije con una sonrisa forzada. «Construidos como camiones, débiles como plumas». Emily soltó una risa seca, sin fuerza, como si reír le costara energía que ya no tenía. Inclinó un poco al bebé para que pudiera verlo mejor. Era precioso, pequeño, arrugado, tierno. Un ser nuevo que apenas había empezado a existir y que sin saberlo ya arrastraba una historia demasiado grande para él. «Es precioso», dije con un susurro. Emily asintió, con una calma que me pareció demasiado medida. «Se llama Martin». El mundo pareció detenerse durante un instante. Mi estómago se contrajo. «¿Martin?», pregunté manteniendo la voz lo más estable que pude. «¿Quieres decir...?» «Sí», respondió sin pestañear. «Emily, ¿sabes que mi hijo se llama Martín?». Ella me sostuvo la mirada, sin parpadear, sin vacilar.
Muchos niños se llaman Martín. No es como si lo hubieras registrado. Quise responder, pero me detuve, porque entendí que nada de lo que dijera cambiaría lo que acababa de ocurrir. Es que es sorprendente. Tómalo como un cumplido, dijo, con esa sonrisa suya que siempre parecía esconder algo detrás de los dientes. Me gustó tu elección, asentí, intentando tragar la punzada que me subía por la garganta. De acuerdo. Te traeré fruta de la tienda más tarde. Ella volvió a asentir como si ya supiera que eso pasaría, como si ya lo tuviera todo calculado. Nuestras miradas se cruzaron. No fue calidez, tampoco fue frialdad. Fue algo intermedio, algo denso, como una piedra que cae entre dos personas, y detrás de su sonrisa entendí algo que no quería aceptar. No había admiración en su gesto. Había algo más, algo escondido, algo que acababa de ponerse en marcha. Los días pasaron como si alguien los hubiese lanzado al agua, lentamente, girando, hundiéndose, sin forma clara, sin momentos definidos. Emily y yo apenas nos hablábamos. Algunos mensajes sueltos, una que otra foto de los bebés, nada más. Lo atribuí a la niebla del postparto. La había vivido yo también. La conocía. Esa sensación de que el tiempo no avanza, de que las horas se derriten como mantequilla sobre un sartén caliente. Las noches sin dormir, los llantos sin razón, la falta total de espacio para pensar en otra cosa que no sea un ser diminuto que depende por completo de ti. Y sin embargo, algo me incomodaba. Fue en nuestra última llamada. Emily habló rápido. Su voz sonaba afilada, como si se deshiciera, mientras trataba de sonar normal. Como si el llanto estuviera justo detrás, acechando, listo para salir si bajaba la guardia. No le pregunté nada. No quise forzarla. Tal vez debía hacerlo. Emily vivía con mamá. 84 años. Últimamente su cuerpo parecía ir un paso por detrás de sus pensamientos, y estos, cuando aparecían, eran versiones antiguas de sí misma. A veces afilada como cuchillo, otras, completamente, ida aún así no me preocupé. Pensaba que Emily tenía ayuda en casa, que sabía lo que hacía. Pero hay algo sobre el estar bien en nuestra familia. Es una frase que se dice para no hablar de la verdad. Y en nuestra casa, la verdad a menudo vivía detrás de puertas cerradas, cubiertas de polvo y recuerdos que era mejor no tocar. Aquella noche, después de arropar a mi Martín y besarle la frente, fui a la cocina. El reloj marcaba las 22:47. Mi taza de té seguía sobre la mesa. Fría. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Emily, respondí con una sonrisa confundida. ¿Qué haces llamando a esta hora, Em? ¿Qué pasó? Su voz llegó como una piedra cayendo al agua, plana, pesada. Mamá, se ha ido. Me incorporé tan rápido que la silla chirrió contra el suelo, que murió mientras dormía. La enfermera dijo que fue tranquilo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Emily, yo lo siento tanto. Lo sé, susurró. Debería haberte llamado antes, pero no pude. No supe qué decir. Ninguna palabra iba a alcanzar el tamaño de ese vacío. Cuando colgamos, el silencio volvió. Pero ya no era silencio. Era algo más, algo grueso, algo que se quedaba en las paredes, en el aire, en el fondo de la taza que ya no pensaba beber. Miré el reloj otra vez, como si al hacerlo pudiera retroceder unas horas, días, años. Me odié por cada llamada que no hice, por cada visita que pospuse, por cada excusa que puse cuando ya no quería lidiar con las conversaciones repetidas de mamá. Su voz en mi cabeza ahora era más clara que nunca. No había marcha atrás.
y algo me decía que tampoco habría paz. La mañana siguiente fue irreal. El sol entraba por las ventanas como si nada hubiese cambiado. Pero todo había cambiado. Mamá ya no estaba. Y el mundo no parecía haberse enterado. Fui a su casa. La casa donde crecimos. Donde el suelo crujía. Igual, donde los olores seguían clavados en los muebles, como si las paredes se negaran a olvidar. El salón olía a cedro y a algo más, a tiempo detenido, a navidades pasadas, a cumpleaños viejos. Emily estaba sentada en el sofá con la mirada perdida. No había lágrimas, ni palabras, solo un café que no tocaba y el hueco invisible que nuestra madre había dejado tras de sí. Le ofrecí una tostada, negó con la cabeza, y volvimos al silencio. Nos sentamos una junto a la otra en el sofá estampado de flores que mamá tanto quería, pero que ahora parecía fuera de lugar. Demasiado alegre para un día como ese. Nos sentíamos como niñas. Otra vez, niñas que han hecho algo mal y esperan ser regañadas. Delante de nosotras, el señor Howard, el abogado de mamá, ajustaba sus gafas mientras abría una carpeta gruesa. Su traje parecía prestado por otro tiempo. Sus hombros se veían más pequeños que antes. Tal vez era el peso de las palabras. ¿Qué iba a decir? Su madre dejó un testamento, dijo con voz clara pero sin emoción. Emily entrelazó las manos sobre su regazo. Yo no podía dejar de mover el pie. Tic-tac, como un metrónomo fuera de control. La mayoría de sus bienes, continuó, joyas, ahorros, su auto, se repartirán entre ustedes dos. Asentí. Nada fuera de lo esperado. Pero la casa, dijo sin levantar la vista, será para su nieto. Martin. Sonreí con tristeza. El corazón me dio un vuelco suave. Claro. Mamá siempre decía que la casa debía quedarse con el primer nieto. Pero Emily se tensó a mi lado. No fue una reacción cualquiera. Fue el tipo de movimiento que se siente como una puerta que se cierra detrás de ti. ¿Cuál Martín? Preguntó con la voz firme pero contenida. Me volví hacia ella, como si no la hubiera entendido bien. ¿Qué? Ahora hay dos Martín, repitió. Nunca dijo cuál. El señor Howard frunció el ceño. Pasó una página del testamento. No hay aclaración. Solo a mi nieto Martin, sin segundo nombre, sin fecha de nacimiento. El mundo se encogió un poco. Se refería a mi Martin, dije, más alto de lo que quería. Al que ayudó a criar mientras tú viajabas por el país persiguiendo retiros de yoga y dietas absurdas. Emily apretó la mandíbula. El aire se volvió más denso. Ella vivía conmigo, sobre todo al final. Tú no estabas. El señor Howard levantó una mano tratando de contenernos. Permítanme terminar. La fecha del testamento es de un mes después del nacimiento del hijo, de Emily. Así que, legalmente, podría referirse a cualquiera de los dos niños. Sentí el pecho cerrarse. Le pusiste Martín por esto, ¿verdad? Emily me miró indignada. No digas estupideces. Sabías que esto pasaría, que el testamento existía. Lo hiciste a propósito. No seas paranoica. Apenas dejabas que mamá sostuviera a tu bebé. Y ahora, ¿quieres decir que se refería a él? Basta, espetó. Siempre crees que lo sabes todo. Y tú siempre ocultas lo que no puedes controlar. El abogado intentó mediar. Lo más probable es que esto termine en los tribunales. Hasta entonces la casa será propiedad conjunta de ambos niños. Me dolía el cuerpo entero, como si cada palabra dicha hubiese sido un golpe invisible. Miré el suelo tratando de recuperar la respiración. Emily seguía erguida, helada. Algo dentro de mí se rompió. Y supe, sin duda, que no pensaba dejarlo así. La casa quedó en silencio tras la lectura del testamento. Pero no era un silencio cualquiera. Era el tipo de silencio que pesa en los oídos, que resuena con cada paso, que hace eco incluso en los recuerdos. Esa noche no pude dormir.
Recorrí la casa como si no fuera mía, como si me hubiera colado en los recuerdos de otra persona. El suelo crujía igual que antes, pero ahora cada crujido parecía un aviso. Pasé por la cocina. Mamá solía tararear mientras pelaba manzanas en esa encimera. Por un instante creí oírla. Entré en su habitación. El olor me golpeó en el pecho. Agua de rosas, suave, dulce, con ese toque polvoriento que se pega a los jerseys y a las cortinas. Me ardieron los ojos. Todo estaba donde solía. Sus cosas, su desorden, su mundo. El escritorio seguía junto a la ventana. Los crucigramas, a medio llenar. Las agujas de tejer clavadas en un ovillo como espadas. Y las notas. Siempre dejaba notas. Servilletas, trozos de papel, adhesivos. Su forma de no olvidar, su manera de estar presente. Una decía: mete la ropa limpia en la secadora. Pregúntale a Jake por la factura del gas. Sonreí. Era tan de ella. La imaginé, sentada, murmurando mientras escribía. Pero algo me detuvo. La letra. Era suya. Lo sabía. Pero algo en... La forma de escribir aquella nota me hizo dudar. Fui por mi móvil. Abrí la foto del testamento que había tomado más temprano. Coloqué la nota junto a la pantalla. Comparé letra por letra. Al principio parecía igual, la misma M redonda, los bucles ordenados, pero entonces lo noté. La fecha del testamento estaba inclinada hacia la derecha. Demasiado. Como escrita, con prisa. La tinta era más viva. Y sobre la frase, a mi nieto Martin, había algo extraño, como si hubieran cubierto otra palabra. Me recorrió un escalofrío. No era paranoia. Algo estaba mal. Al día siguiente el señor Howard volvió. Llevaba la misma carpeta, el mismo traje cansado, pero algo en su expresión era distinto, más tenso, más alerta. Se sentó con cuidado en la mesa de la cocina, como si la carpeta que llevaba fuera de cristal. Emily y yo nos sentamos frente a él. Pero esta vez, el espacio entre nosotras era un abismo. Consultamos con un perito forense. Dijo con voz firme, sin rodeos. Pero antes de avanzar, tengo algo. Lo interrumpí, metiendo la mano en el bolsillo de mi abrigo. Me temblaban los dedos. Saqué la nota que había encontrado en el escritorio de mamá y la deslicé sobre la mesa. El abogado alzó las cejas. Se ajustó las gafas. ¿Dónde la encontraste? En su escritorio. Es de ella, no tengo dudas. No respondió de inmediato. Puso la nota junto al testamento. Observó. Comparó. Trazos. Inclinaciones. Presión del bolígrafo sobre el papel. Pasaron varios segundos de absoluto silencio. Puede que tengas razón, dijo al fin, golpeando el testamento con el dedo. Mira aquí, su dedo se detuvo en 3 lugares. La fecha, el nombre y esta palabra emborronada no coinciden. Alguien alteró esto. Esta letra no es de tu madre. Emily se levantó tan rápido que la silla rechinó. Esto es absurdo. Yo la miré, sin moverme. Falsificaste el testamento. Su rostro cambió. Ya no era el de siempre, era otro. Había una mezcla de rabia, tristeza y algo más. Algo viejo. Algo que venía de muy atrás. No sabes cómo era vivir con ella, gritó. Ver cómo miraba a tu hijo como si fuera el centro del universo, mientras yo solo estaba ahí. Llamaste a tu hijo Martin solo para tener una posibilidad. Lo sabías desde el principio. Ella quería que lo tuvieras todo. Tú eras su ángel. Yo era el repuesto. Las lágrimas le llenaron los ojos. Pero yo ya no podía moverme. El cuerpo me pesaba. Lo siento, Emily, pero cruzaste una línea. Viví con ella, cuidé de ella, me gané esa casa, y luego intentaste robársela a mi hijo. A tu propia familia. Su rostro se quebró, golpeó la mesa con la mano. Llévate tu estúpida casa y el horrible nombre de tu hijo. Se dio la vuelta.
Caminó hacia la puerta y la cerró de un portazo. Me quedé allí, sentada. El eco del golpe, aún flotando en la habitación, y por primera vez en días sentí algo parecido a la verdad. La casa estaba en silencio. No ese silencio forzado que llega después de una pelea. No ese que duele en los oídos. Este era otro, más denso, más antiguo. Un silencio que conocía la historia de esa casa y la dejaba reposar. Me senté en el sofá de mamá. El mismo sofá de flores que siempre me pareció feo, pero que ahora parecía un monumento. A su presencia, a todo lo que había sido y no había dicho. Me incliné hacia adelante y pasé los dedos por el brazo de la madera tallada, justo donde ella siempre dejaba su taza de té. Todavía podía ver el tenue círculo que dejaba el calor de la porcelana. Como una firma fantasma. La carpeta con el testamento estaba sobre la mesa. También la nota que encontré. Las dejé ahí, sin tocarlas. Ya no había necesidad de volver a leerlas. El eco de Emily aún vibraba en la puerta que golpeó al salir. Sus gritos, sus palabras, aún giraban en mi cabeza. Pero esta vez no dolían, porque ahora veía todo con claridad. No se trataba solo de una casa. Nunca fue solo eso. Emily había vivido con mamá, sí. Había cargado con muchas cosas, pero también cargó resentimientos que nunca soltó. Y yo tal vez fui ciega a su dolor. Eso no excusa lo que hizo, pero lo explica. Ahora sé que no había odio puro. Había herida, vieja, profunda, nunca dicha en voz alta. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. No pensaba quedarme con la casa sin asegurarme de que Martin, mi Martin, supiera lo que realmente pasó. Que entendiera por qué su nombre fue usado como ficha en una batalla que nunca pidió librar. Niños como él no deberían cargar con los errores de los adultos. Y yo no iba a permitirlo. El sol comenzaba a bajar, colándose por las persianas. La luz pintaba la sala de un dorado suave. Abrí los ojos. Me incliné hacia la mesa. Y con los dedos toqué el lugar exacto donde mamá solía dejar su taza. Y le hablé en voz baja. Lo arreglaré, mamá. De algún modo, lo arreglaré.